profesión, soy guitarrista por la Universidad de Concepción, y en esta oportunidad voy a presentar, como ya bien dijo Jacqueline, a una compositora chilena. La verdad es que era una sorpresa, la quería presentar después, pero ya dijimos su nombre y quería contarles que, bueno, tuve la suerte de conocerla a través de una colega y ella es una persona admirable, porque ser compositora o compositora en Chile es muy difícil, son pocas las universidades que dictan las carreras, son pocas las universidades incluso que dictan la carrera de pedagogía en música, que su profesor ahí orgullosamente lleva con ustedes. Me contaba que ustedes tocan música, que el colegio es artístico, tiene sello, así que tienen una gran oportunidad, una muy gran oportunidad. Así que, bueno, quiero que escuchemos simplemente, invitarlos a sentir lo que les tengo preparado. Es una obra que se llama Prana, y antes de contarles de qué se trata, los invito a escuchar muy atentamente y disfrutarlo, y si quieren incluso dibujarlo en el momento en que están escuchando, pueden hacerlo. La idea es que después comentemos qué les hizo sentir, qué sensaciones tuvieron con esta música. Entonces, ya preparando Prana 1, empezamos con esta audición. ¿Me escuchen? Presten atención y vayan discriminando qué instrumentos vienen. Escuchen. ¿Qué instrumentos pueden ser?
¿Se escucha? Sí. Terminó la obra, ¿verdad? Ya, Sí, muchas gracias. Ya, entonces ahora me gustaría que ustedes me compartan alguna sensación que les provocó esta obra, si les hizo ver colores, si los llevó a otro lugar, si coincidía con lo que estaban viendo en pantalla. Espero que no se haya escuchado cortado nomás. Profe, tiene el micro apagado. Sí, tiene el micrófono apagado, profesor. Gracias. sí, ahí, ya chicos, a ver, ¿quién puede opinar algo sobre la música que escucharon? A ver, Dylan. Hay más de 3 instrumentos. Ya, más de 3 instrumentos, ¿considera usted? Era más. ¿Cómo? Ya, ¿tú te refieres a que más evocar sensación? Ya. Los instrumentos son como para hacer música actual. Ya, los instrumentos que utilizaron son... Para la música actual, para relajar. Ya. ¿Quién más? ¿Usted levantó la mano? ¿Quién más había levantado la mano? El Durán. Dime. Durán. De los niños que están en la casa, prendan su micrófono, lo que quieran comentar algo, o escriban a través del chat. ¿Ya? Profe, ¿Qué les parece? Gerard. a mí la canción me provoca como una sensación de tranquilidad. O sea, al escucharla como que como que la mente está centrada en escuchar la canción simplemente porque uno siente una sensación de alivio, de tranquilidad. Ya, muy bien, Gerard. Interesante. Hay una parte, sí, hay una parte que no escuché de alguien que dijo que los instrumentos que se utilizaron y no alcancé a escuchar lo demás. Sí, digo que los instrumentos que utilizaron llaman a la relajación, algo así. Ah, ya. ¿Y ¿Cómo? qué instrumentos pudieron detectar? Porque, por ejemplo, no se podía ocupar una batería para hacer como una melodía así, ya que era muy suave. Claro, Ah, a eso están apuntando, de que, por ejemplo, se escuchó poca percusión, a pesar de que decía percusión, más que nada fue algo melódico a evocar sensaciones. Eso es más o menos lo que están... ya, perfecto. En un instrumento de eso aparecía el bajo. Bajo, muy bien, dice predominaba el bajo, dice. Wow. Y el trombón. ¿Cómo? Claro, porque como que el sonido combinaba con la imagen y era una sensación rara. Ya. No sé si lo escuchó, pero dice que Sí. el sonido daba una sensación de una galaxia, así, que como que coordinaba mucho con las imágenes que estaba presentando. Había mucha relación entre imagen y sonido. Ya, perfecto. Y dentro de lo que les hizo sentir, los evocó a ir hacia algún lugar o una sensación, digamos, no pensando en los instrumentos. Primero, relajación. Relajación, ¿ya? Pero, ¿algún lugar en especial les hizo sentir alguna emoción con respecto a algún lugar? ¿A estar en la sensación de estar en algún lugar? ¿Dónde? A ver, unos dicen que en la playa, otros dicen que en el espacio. En la galaxia. Ya. Claro, es que ahí ya se dejaron llevar por la imagen. Ustedes, bueno, lo mismo que dijeron, Sí. que había una relación entre imagen y lo que ustedes estaban viendo y lo que estaban escuchando. Yo lo que hice fue imaginar que estaba en ese lugar mientras escuchaba esa canción. Muy bien. ¿Usted les escucha a los niños o no? Sí, estoy escuchando. Ya. Que imaginaban estar en ese lugar que aparecías en las imágenes, parece. Exacto. Los niños en la casa traten de participar, de hablar algo. Alguien que Sí, quiera lo que están en mi casa. Pueden escribir también. Me gustaría ver ahí, a ver. Acá se les quería hablar. En calma, sonido relajante, dice. No sé si alguien más escribió en el chat. Profesor o algún alumno que quiera agregar alguna otra apreciación antes de.
Tiene el micrófono apagado, profesor. No, de acá de los que están en la sala al menos nadie quiere agregar nada más. Ya, y del chat, si quieren, Los que están en la casa, no sé. en la No sé si casa. alguien quiere agregar algo más. Pero los que están acá, ninguno quiere agregar nada más. Mire, Sofía Sandoval va a hacer una pregunta. Hazla nomás, no sé si quieres abrir el micrófono o por el chat, como Sí, tú Sofi. quieras. Sofi de octavo. Ya, voy a esperar que escriba Sofía. Eso. Bueno, por mientras, comentarles que, bueno, ha sido para mí también un descubrimiento muy bonito ver que se está generando un movimiento bonito, digamos, de nuevo, porque la música clásica tiene mucho, mucho que entregar. Creo que ese camino de la construcción de la que les hablaba desde Guido Derecho para adelante y que pasó por grandes compositores, está Beethoven, está Mozart, está Vivaldi, Bach, y de ahí para atrás y de ahí para adelante hay muchos otros, Chopin, los que escribieron para piano, muchos compositores también en guitarra innovaron. Pero hay mucho más, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Ya yo estoy viendo que en la música pasó a ser como algo mundial, si bien hay identidades que tienen que ver con el folclore y que se han mezclado, la música latinoamericana, por ejemplo, también tiene algo de clásico. Yo veía, por ejemplo, a Mahani Teave, que ella es una gran pianista chilena, hace poco ganó un premio muy importante. También hace música pascuense en la escuela que tiene y está llevando instrumentos clásicos, por ejemplo el violín, a la música pascuense. Entonces, esas mixturas se van a dar porque se vinieron con la globalización y si bien hay que saber qué es lo que, hasta dónde llegó esa música identitaria de un pueblo, no podemos evitar que existan estas mixturas que son muy bonitas, es como los alimentos. Como cuando tú haces una innovación en una comida, una innovación que viste, no sé, en Argentina o quizás en Europa y queda bien al paladar. Lo mismo pasa con la música. Entonces hay mucho para crear. Uno cree que está todo, no, ya, ¿qué voy a componer? Va a ser una copia de otra cosa y no. O sea, yo con la música de Valeria Valle me he dado cuenta de que sí hay mucho por crear. Es muy diverso lo que ella hace. Por ejemplo, han habido cuartetos para guitarra eléctrica, música electrónica, para orquestas que él escribe maravilloso. Y bueno, yo les voy a mandar ahora, que es lo último que les iba a decir, un material que viene con un link, es un dossier de Valeria Valle, donde pueden ir descubriendo otras cosas que ella ha hecho y los envía a links de composiciones muy diversas. Así que se lo comparto al profesor para que lo comparta con ustedes, cosa que si quieren investigar más y hacer alguna pregunta el lunes o el martes, la tengan ya formulada. Ya, y Sofía, no sé qué habrá pasado, quizás se le cayó la conexión, pero no llegó la pregunta. Sofía, tú ibas a hacer una pregunta. Sofi, ¿estás por ahí? Y Me si parece que no, la conexión. sí, si no tenemos el lunes y el martes, que no se preocupe. Ya, no, yo le Ya. comento después porque parece que tiene algún problema. Sofía no puede Sí, yo pero ahí también. yo le pregunto después y ella que haga su pregunta el lunes. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, pues entonces los dejo. Encantada de haberlos conocido. Ya, que estén bien. Chao, chao. Ya, Ahí chicos, está. pueden salir nomás. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Chao, que estén bien. Gracias, Ya, profesor. nos Chao, vemos. profesor. Muchas gracias. Chao, Isabel. Nos vemos. Chao, nos vemos, Jacqueline. Y estuvimos escuchando una obra tuya que se llama Prana. Yo les contaba que es de una película que te encargaron, que es acerca de Valparaíso. Entonces, mira, resumiendo lo que hicimos, hablamos un poco del contexto de la música docta en Chile, de que la escuela es muy joven, que en 1850 partió, que hubo una gran compositora, María Luisa Sepúlveda, que fue la primera que existió, y creo que tú te inspiraste en algunas de las que están después.
Entonces, por ahí en el diplomado que hiciste, vi que te inspiraste en Alexander Lenin. Y bueno, queremos preguntarte varias cosas, pero primero que tú les digas a los chicos, les hables de ti, que les cuentes un poco de tu experiencia. Súper bien, no hay problema. Bueno, hola estudiantes, para mí es un gusto y un honor poder compartir mi experiencia con ustedes, que ustedes vayan conociendo un poco más de lo que es la música que se desarrolla en nuestro país, que son muchas músicas, no es solo una música, son muchas músicas de distintas cosas, así como gustos diversos hay gente que nos dedicamos a distintas músicas y con distintas intenciones, para distintas cosas también, porque hay gente como yo también que colabora con la música que va en las películas, con la música que va en las series, así me imagino que a ustedes les gusta alguna película, alguna serie, o incluso hay gente que trabaja en la música para los videojuegos. Entonces, la composición musical no solamente es lo que uno se imaginaba, así como oh, la orquesta, sino que ahora las áreas para que la composición tenga, digamos, desarrollo son varias, ya como las que les he nombrado, que son, por ejemplo, cine, película, documentales, videojuegos. eh, a veces hay artistas que les gusta la danza, el teatro, ya entonces nuestras músicas están en distintos lugares, ¿ya? Y bueno, lo que ustedes escucharon era una música que también era para una película. Y vamos a ir adentrándonos un poco más de lo que se trata eso, cómo se imagina uno la música cuando te la piden para una película. Y bueno, yo estudié bien tarde música. Yo había entrado a estudiar educación física en la universidad porque yo quería ser kinesióloga y en un momento tuve una lesión en una pierna que me demoraba como 2 años en recuperar y no quise esperar a que se me recuperara la pierna, entonces decidí cambiarme de carrera y me cambié a música. Y cuando llegué a música, todos mis compañeros y compañeras tocaban mucho, 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 habían estudiado como 8 años en el conservatorio y yo no tocaba nada, no sabía nada. Era un mundo totalmente distinto, yo venía así como de hacer deporte, nadar, estaba en el equipo de natación, hacía una cosa muy distinta y me quedé ahí con esta experiencia y entro a esta otra experiencia que era música y me di cuenta que tenía que estudiar mucho para poder alcanzar un nivel, digamos, de sentirme que sabía de mi oficio. Y bueno, y en eso que me puse a estudiar mucho, 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 buscando distintos como mecanismos para aprender tantas cosas que se necesitaba. Tuve muy buenos profesores que me ayudaron, que me guiaron a poder desarrollar ese conocimiento y hay una como asignatura en la universidad que es precisamente escribir música. Y esa asignatura fue como la que me ayudó a, a entender que ese era mi camino. Entonces empezábamos a estudiar, a escribir música, este sonido con este sonido, suena bien, suena extraño, suena mejor, suena... Entonces así uno va como probando, lo va escribiendo y te vas dando cuenta que puedes juntar un sonido, dos sonidos, tres sonidos, cuatro sonidos, cinco sonidos. Entonces era así como, wow, y no solamente superponerlos, sino que también crear melodías. Me imagino que más de alguno o alguna ha inventado alguna melodía por ahí y todas esas cosas poder escribirlas y poder sentir que uno tenía todo un mundo por recorrer en lo que era la creatividad, sobre todo el desarrollo de la creatividad. A mí eso me gusta mucho porque creo que una persona creativa es una persona feliz, porque tienes la capacidad como de poder pensar que cualquier problema o cualquier circunstancia, tú tienes las herramientas para poder solucionarla, a lo mejor no tan rápido, pero sí tienes todas las herramientas para poder solucionar tus problemas. Entonces el ser creativo no solamente es algo que nos pertenece a quienes hacemos arte, el ser creativo es algo que le pertenece a cualquier persona y se desarrolla la creatividad. Entonces se cultiva la creatividad.
Y eso significa no frustrarse, tratar de inventar, es como, "Ay, si no me resulta esto por aquí, me resultará por acá". Esa capacidad como de solucionar los problemas eh, es muy propio de la creatividad. Y eso considero que es una de las cosas más importantes, indistintamente que una persona termine o no siendo músico profesional, pero sí por lo menos entregarle la posibilidad de desarrollar la creatividad, en este caso a través de la música, que todo es un camino que se va construyendo. Entonces eso me gustaría como transmitirles que esa fue la experiencia que a mí me pasó, que me di cuenta que para componer en realidad lo que se necesita es creatividad. Es como, por aquí puedo, por acá no, no me resultó en esto suena feo, ya lo pruebo por acá. Y esa capacidad es la que yo creo que sería súper importante que a ustedes como les quedara en su, digamos, en su recuerdo, en su background, que la creatividad es una actitud de vida que les sirve para poder sortear cualquier dificultad, la creatividad, como os decían por ahí, la chispeza, ¿ya? Y eso es súper como entretenido de poder desarrollar. Así que eso es más o menos como mi historia, con harto estudio y hartas ganas nomás de poder hacerlo. Gracias, Valeria. Súper interesante lo que dices de la creatividad, de cómo ayuda en todo sentido de la vida. Me gustaría invitar a los chicos que te hagan consultas, al profesor también si él quiere. Nosotros escuchamos, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Julieta. ¿Qué fue lo que más le inspiró a ella ser compositora? Eh, Ser compositora ha sido un desafío muy grande, porque no había muchas compositoras, no es que no existieran, sino que lamentablemente la información de las compositoras no era tan disponible como si la había de compositores. Entonces, cuando yo estudié, no tenía referentes. Por ejemplo, si te gusta jugar fútbol, dices, yo quiero ser como Marcelo Sala, eso es muy antiguo para usted ya, como Alexis Sánchez, o quiero ser como tal persona. Entonces uno busca referentes. Quiero ser como tal persona, o quiero lograr lo que esa persona se propuso, alcanzar las metas y todo eso. Entonces, cuando yo estudié no tenía esas referentes, y no porque no existieran, era porque lamentablemente no había dónde buscar la información de estas compositoras. Y una de las grandes tareas que me tocó hacer fue empezar a buscarlas, a buscar qué es lo que habían hecho, si habían o no. Y ahí me di cuenta que habían muchas compositoras que lamentablemente no habían tenido la visibilidad como los compositores. Entonces, y eso fue como un gran desafío de empezar, primero que todo, a visibilizar que lo que yo estaba haciendo no era así como, hoy qué raro lo que hace la Valeria, qué extraño lo que está haciendo la Valeria está componiendo, o qué extraño, o eso es un terreno de hombres, ya como lo decían también del fútbol, que era así como, no, el fútbol es solo para los hombres. Y no es así. Eh, Uno puede habitar esos espacios sin ningún problema. Por lo tanto, esto fue como uno de los grandes como desafíos. Y luego fue el poder tratar de instaurar mis composiciones, mis obras en el circuito musical, eh, y darme cuenta que mi música era tan música, o era tan válida como música como la de mis colegas. Y eso creo que ha sido uno de los desafíos más grandes que he tenido como compositora. Porque el resto, componer, ponte tú, me junto con los intérpretes, con las intérpretes, oye, ¿cómo suena este instrumento? ¿Me puedes decir cómo suena si yo coloco este motivo acá en este registro, ¿me suena bien? ¿No me suena bien? Y eso ha sido un trabajo también muy bonito, y eso lo he desarrollado mucho para que mis obras queden bien, que también lo hice mucho con la obra Prana, que fue probar, oye, ¿sonará? ¿No sonará? ¿Cómo está? Y esa relación con los intérpretes es súper importante. ¿Por qué se los digo? Porque es distinto tener una banda,
que como en la música popular o en la música folclórica la gente tiene bandas. Entonces tú te juntas, tocas con tus amigos, sacas tu música. En cambio, yo la que invento no es para que la toque yo, es para que la toquen otras personas. Entonces, y que son distintas personas, que son distintas agrupaciones. Por lo tanto, es súper importante saber cómo tocan esas personas y que lo que tocan o lo que yo escribo en realidad lo pueden tocar. Así que eso también ha sido algo muy bonito que yo he aprendido en mi carrera. Valeria, yo quisiera preguntarte igual de cómo te imaginas los sonidos y sería quizás interesante escuchar Prana, que ya lo escuchamos con detención el viernes, y que tú nos cuentes cómo fue que llegaste a esa sonoridad de las percusiones. Ese efecto, yo en vez de hacerlo con mi dedo y el pandero, lo hice con una baqueta de goma y un parche de un tambor más grande. Entonces, mientras más chicos los parches, más agudo es el sonido. Mientras más grande el parche, el sonido se pone más grave. Por lo tanto, suena más como que estuviéramos con animales del fondo marino. Entonces, cuando uno pasa eso, suena... porque el parche es grande y suena grave. Entonces, el efecto era muy entretenido. Entonces, lo otro ya era jugar y combinar todos estos nuevos sonidos que podíamos sacar de instrumentos, es decir, tocar los instrumentos de una manera distinta. Y eso en el fondo es esta obra. Quedó muy interesante la obra, Valeria. Felicito, yo estoy muy orgullosa de Valeria, logrado. Así que aprovechen, Sí. chicos, para preguntar. Profesor, por eh, favor. mira, yo estoy con varios alumnos a través también que le estoy proyectando acá. Mira, fíjate que esto fue tema de discusión con uno de los cursos, no acuerdo si fue con séptimo o octavo, que discutimos porque nos parecía que el video nos condicionaba a la percusión tradicional que nosotros generalmente escuchamos, sonidos que son percutidos. Y curiosamente, cuando escuchamos la obra, podíamos identificar justamente el crash, ¿cierto? Que tenía un poquito de sonido literalmente de percusión, no un sonido continuo. Y curiosamente decíamos, pero ¿y dónde están los instrumentos de percusión? Pensamos que lo había hecho en un sintetizador, que de esa manera sigue emulando los sonidos. Lo conversamos con los chicos ese día y ahora que viene la explicación de cómo se hizo, nos cambia pero enormemente el panorama, porque ejecutar, por ejemplo, el crash con un bastón de violín, el sonido cambió literalmente, o sea, un efecto de un instrumento de percusión que literalmente tú lo tocas y el sonido se pierde de inmediato a un sonido que va de manera continua por el hecho de ejecutarlo con este bastón de violín. Cambia el panorama y ahora nos explicamos por qué, cómo fue que sucedió eso. No sé, me parece mucho que fue con séptimo, no estoy seguro, pero con séptimo me parece mucho que conversamos el tema. Así que agradezco mucho la explicación porque ahora nos quedó claro qué pasaba ahí. Porque decíamos, Sí, ¿cómo nos condicionamos a percusión y escuchamos otra cosa? bueno, esa obra la eligen mucho por lo mismo, porque es como que hay una obra para percusiones, la gente se imagina una batucada, que es lo primero que tú piensas cuando tienes solo percusiones, po. Y se escucha en esto y es como, ¿dónde están las percusiones? Entonces ahí es interesante porque se trabaja mucho el cambiar la forma de tocar los instrumentos, cómo cambia también el sonido, la resultante sonora de eso. Exacto. Opinen, chicos, abren, Sí, cualquier pregunten. pregunta. Aprovechen de preguntar. Sí. A mí me gustó mucho que haya jugado con los instrumentos y haya buscado sonidos nuevos, que no todos se atreven a hacer eso, entonces me parece muy bonito y lindo. Ay, gracias. Es que eso, lo que te digo de la creatividad, va mucho en eso. Que es como Yo si quería ya, hacer una pregunta. dime, Sofía. Le quería hacer una pregunta. ¿De qué le llamó la atención para ser compositor? Y de lo que de lo que lo impulsó a seguir siendo compositora hoy en día. Ya, lo que me gusta es como la capacidad, como te decía yo, de narrar con sonidos las cosas que pienso.
Eso me fascina. Es como contar un cuento sonoro. Entonces yo me imagino cosas y digo, ya, ¿cómo esto sonaría en un instrumento? Entonces, así como yo dije, oye, ¿cómo suena en este platillo? Probemos, sonemos, y te das cuenta que descubres un mundo y dices, wow, esto suena así como, por ejemplo, si quiero hacer como una música que parezca lluvia, ya, ¿con qué instrumento yo podría lograr hacer lluvia? Entonces, por ejemplo, tú dices ya por ejemplo, con los parches de la percusión, con las bordonas. Entonces, esa cosa constantemente como de inventarme la vida con sonidos me parece muy bonita. Y luego, ¿por qué he querido seguir en la composición? Porque me gusta, porque el trabajo, si bien a veces viene solitario, del escribir la partitura, también he descubierto que es un trabajo colaborativo, porque para que suenen las cosas que yo me imagino necesito trabajar con más personas, esto es un trabajo en equipo. Entonces, como buen trabajo en equipo, necesito de intérpretes que se atrevan a tocar esto, que se atrevan a experimentar con los instrumentos y también de espacios que quieran hacer sonar esto. Entonces, cuando ya mi música logró ese trabajo en equipo, me gustó trabajar así. Y me gustó trabajar con la gente y armar los conciertos y que la gente más encima le guste mi música, eso ya es una cosa maravillosa. Por eso ya también, porque si no le gustara nada, uno ya se replantea toda la vida. Pero como me ha ido bien y a la gente le ha gustado mi trabajo, eso te da más energía de poder hacer otra obra, de crear con otras cosas, con teatro, por ejemplo. Es súper entretenido hacer obras. Yo hice un radioteatro, entonces la gente tenía que actuar y teníamos que hacer todos los sonidos en vivo. Entonces te permite desarrollar el ser humano de una manera muy lúdica. Y eso me parece muy bonito. ¿Alguien más pregunta? Por mientras yo que tengo una curiosidad, ¿qué te gustaría llegar a componer más adelante, Daniela? ¿Cuál es lo que no puedes dejar de hacer? Bueno, me gustan dos tipos de música, o sea, la música que trabajo con intérpretes, ya con conciertos y temporadas de conciertos, y estoy desarrollando acá en el sur de Chile ahora un trabajo con música y ciencia, en donde me toca grabar paisajes sonoros para cuidar los medios ambientes. Entonces, yo hago todo el rescate de los aves, de los ríos, por ejemplo, grabo si el río tiene el mismo caudal o no tiene el mismo caudal. Entonces, a través del sonido y de la música, o sea, digamos, realmente del paisaje sonoro, podemos ir identificando el cambio climático. Y eso ha sido como una aventura súper bonita de poder colaborar con el cuidado del medio ambiente a través de mi arte. Ya, excelente. Bueno, yo sé que a veces para chicos que ustedes quizás no han escuchado música contemporánea o no han ido a una sala de conciertos a escuchar esos instrumentos en vivo, o quizás sí de música más clásica, pero quizás música más contemporánea, como lo que escribió Valeria. No sé, me gustaría saber si para ustedes es algo nuevo o no, y además qué sintieron con esta música. A ver si alguien se conecta o dicen por el chat sus emociones, así como lo hicimos el jueves pasado. Oye, sientan toda la libertad de poder comentar qué les pasó con la obra, porque es interesante también saber lo que ustedes sienten y piensan. A mí me relajó un poco y no sé, me imaginé como que estaba en un campo así lleno de flores, no sé. Ya, Qué bonito. algo ¿Quién similar más? o algo muy distinto quizás. ¿Quién más? Yo sentí relajación nomás. Bien. Mira, qué bien. Yo por mi parte Algunos de estos siento muchas chicos, cosas. Sí, algunos de estos chicos sí han ido a conciertos, pero conciertos de música clásica. claro. Claro, han ido, han visto orquestas sinfónicas y todo, pero solamente de música clásica contemporánea
yo creo que el primer acercamiento que tienen con respecto a eso. Mm. Claro, bueno, está basado en un músico clásico y eso es lo que quiero que Valeria les cuente, a ver si se sueltan un poco, están hoy día más calladitos. Porque este Sí, fue un pero encargo, sí, no sé a quién le tuvieron susto. Pero quería contarles eso, hay un encargo hacia Valeria, cuéntanos de qué se trató y de quién fue el homenaje. Yo creo que el músico al que se homenajeó lo debe conocer muy bien, ya van a saber. claro, es muy conocido. Bueno, como les contaba yo, cuando uno se dedica a la composición musical, hay veces que uno hace las obras y se las pasa a los intérpretes para que toquen, y otras veces te piden obras para que tú las hagas especialmente para alguna ocasión o para alguna agrupación. Me ha tocado hacer todos esos trabajos y esta obra que ustedes escucharon era un encargo para la temporada de extensión musical de la Universidad Alberto Hurtado el año 2020. Y la obra era para el homenaje a Ludwig van Beethoven, que estaba de aniversario. Entonces la idea, mucha gente hizo como todo un ciclo de obras de él para homenajearlo, pero a mí me pidieron que hiciera una composición pensando en las obras de Beethoven. Y el encargo era específicamente para violonchelo y piano. Entonces, ¿ustedes ubican a Beethoven o no? Pueden hacer así con los deditos, hacer un sí cortito, porque Beethoven es como súper conocido. Me imagino que ustedes conocen el himno de la alegría, ese pa, 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 pa. Ese es súper conocido. O la quinta sinfonía de Beethoven, pa, 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 pan, ta, 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 tan, ta, 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 Sí, ta, ta, sí, ta, ta. la ¿Sí? había ¿Lo escuchado. conocen? Ya. ¿Lo conocen? Esa música es como, incluso para los de los iPhone, no sé, tita, 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 tam, tatita, tin, tatita, tan, papara, ta, 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 tita, tin, papi, papim, tatita, tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan. Esa es de Beethoven. Valeria, yo Entonces, imagino que Beethoven, o Beethoven como le dicen, en su época tiene que haber sido un rockstar del piano, porque había claro, salido este nuevo instrumento, y, ahí puse una foto más adecuada, y que mostré delante, les tengo ahí desde ahora, pero ese es de esa época, y se ve que es sí, grandilocuente, digamos, el cambio. Yo leía el fuerte piano, que era como parecido al clavecín, y después este que está claro. acá es el piano fuerte, que ya era más grande, tenía cola y todo eso, así que debe haber sido genial. Parece que era muy famoso por tocar muy bien el piano. Sí, pues era famosísimo. Entonces, cuando a mí me piden hacer la obra para piano y Eso. cello, era así como, ¿cómo hago una pieza mejor que Beethoven? O como que le haga honores a Beethoven si él escribió todo lo que tú podías hacer en el piano. Entonces, era un desafío bastante grande y ahí lo que se me ocurrió fue estudiar mucho las sonatas para piano y luego también las sonatas para cello y ver de qué manera relacionar estos instrumentos y sacar características como muy especiales de estas obras. Y ahí decía, tiene que haber una parte con bajo así, ton, 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 ton. Tiene que haber como cosas muy intensas, muy así como rasgadas, así muy dolientes, y tiene que haber otro espacio así como muy, como el para Elisa, que son muy como más cristalinos, con melodías más definidas. Entonces fui jugando harto con esos dos como matices, como entre lo intenso y estas cosas como medias como, eh, digamos, más dulces, ¿ya? En el piano. Entonces, y ahí la obra se fue construyendo y le puse el chico Bonn, porque Beethoven nació en Bonn. Entonces era como ese como, y aparte que parecía así como de James Bond, entonces el chico Bond. Y eso, claro, así como el James Bond de la época, así, de la música. Pero eso entonces, y es súper, es bonito porque cuando uno hace una obra en homenaje a alguien, uno tiene que tratar de que en ese homenaje estén las características de esa persona para que sea un homenaje. Generalmente, por ejemplo, ustedes conocen
pregunta para los estudiantes y las estudiantes, ¿los covers? ¿Han escuchado covers? ¿O saben lo que es un cover? ¿O una versión de una canción? Hay un programa que se llama The Covers. Que es ¿Algunos como saben? imitan o replican la canción de otro artista, creo. Ya. Súper bien, eso es. Entonces, en el fondo, como que tratan de que toman la canción de ese artista, ¿cierto? Pero la versionan, es decir, le dan su propia característica, pero es la obra de otra persona. Y eso un poco se parece a lo que uno cuando quiere hacer un homenaje, generalmente o haces un cover como una versión, o bien tomas aspectos de ese artista y tú haces una nueva obra. Entonces, cuando hay homenajes, generalmente ocurren estos dos eventos, o una especie de covers, o tomar elementos de esas músicas conocidas y tú haces otra música a partir de esos elementos del compositor o compositora que tú quieres homenajear. Así que eso es como bien entretenido también. Valeria, y tú tomaste del romanticismo, viste de las obras, de las sonatas para cello, las obras para piano. Además, ¿tomaste algún motivo de alguna obra de Beethoven o solo? Sí. ¿Sí? Sí, por ejemplo, el motivo más trascendental para mí, hay una sonata que es de Beethoven que se llama La Patética. Y es como muy intensa, es muy dramática y tiene en su inicio una escala cromática que es como de las primeras escalas que baja así como que recorre el piano entero. Es muy como emblemática esa escala. Y esa misma escala, tal cual, yo la cito en la obra. Y la dejo así a modo de cita. Esa es una cita. Es como la parte del cover, así. Claro, es la parte real. En música se ocupa mucho eso, de citar, y ahí tú colocas sin hacerle ninguna intervención, se pone tal cual. Entonces, tomé eso que es como que une justo como dos partes, como de lo intenso hacia como lo más calmo, y ahí hace esa bajada emblemática, y baja con la mano así. Y hacen ese acorde, ta-tan, ta-tan, y ahí queda. Y eso es hermosa. Así que, claro, ahí yo hice una cita directa de Beethoven. Entonces ahí está un poquito de la célula tomaste un poquito del ADN de una obra de Beethoven. Está ahí, está plasmada. Totalmente. Ya. Otras preguntas de los chicos, inquietudes. Estaba viendo que también los intérpretes son músicos profesionales, ¿verdad? Sí, Roberto es músico de la Orquesta Sinfónica de Chile, es violonchelista, y Pedro es como el pianista acompañante de varias como eventos que ocurren en Chile, como concursos. Pedro es como, hay un pianista especializado en eso. Y él está en Santiago, me imagino. Santiago, sí. Pedro, el pianista, fue alumno mío en la universidad, imagínate. Claro. Ustedes son tan jóvenes. Ya, consultas de chicos. Aprovechemos de preguntarle más cosas a Valeria. Profesora ahí, no sé si... Sí, no sé, pregunten nomás chicos, siéntanse con la libertad de consultar, de hablar, ningún problema. Los que están de la casa tienen abierto el micrófono, así que igual pueden hablar, los que están conmigo a través de Meet. Yo tengo una duda. Dígame. Sí. Si el video es tan bueno, ¿por qué no tiene tanto apoyo? Lo que pasa es que la música docta, a diferencia de la música popular, no se rige por esos parámetros. Es distinta a la música popular porque la música popular vive del like. Nosotros subimos estos videos como modo de respaldo del trabajo que uno hace, pero nosotros vivimos del concierto en vivo. Entonces no, si yo viviera de los likes que tienen los videos, estaría muerta de hambre.
Entonces, no se vive de los... Es que son distintas como disciplinas. Por ejemplo, si tú pones como la música popular, si alguien que hace música popular, que significa que es música más masiva, y tú no tienes like, obviamente preocúpate porque tú estás haciendo una música que esperas que sea masiva. En el caso mío, eso uno lo sube porque de repente dicen, oye Valeria, ¿dónde puedo encontrar algo tuyo? Y yo tengo un canal donde tengo, en el fondo es como una biblioteca, pero no como un canal como los youtubers, así como que esperan tener hartos seguidores. Yo no soy youtuber, ¿me entiendes tú? Eso es como una biblioteca que yo tengo. Entonces, la forma de relacionarlos con lo, digamos, con el mundo así virtual es otra cosa, con las redes sociales es distinto. Yo sí publico mucho lo que yo hago en mis redes sociales, la gente me sigue, hay hartos videos, pero la música que yo hago no vive del like. No es como, oh, el premio como lo más visto, eso en nuestra área no corre, porque la música se vive en el concierto en vivo. Y por eso a nosotros la pandemia nos afectó muchísimo, porque la música docta no se hace en YouTube, uno lo hace en concierto en vivo, y eso es algo súper importante que ustedes tienen que entender. La música docta habita en los espacios en vivo, pero en YouTube uno deja las cosas así como para poder tener como un banco de datos, como una biblioteca. Entonces, si alguien dice, oye, la Valeria, ¿qué compuesto? Entonces buscan ahí y encuentran eso, pero no es como le ponen like ni nada, sino que es como la visita. Ah, ya tiene eso. Aparte que esa obra está en Spotify y también está en YouTube, pero en otro canal que tiene los discos míos agrupados. Pero como les digo, la gente lo que hace es tenerlos ahí como de referencia. Pero no vivimos de eso, no es como la música popular. Son distintos espacios, pero yo los Claro, invito a disfrutar también de la música. Ahora la pandemia nos obligó a que la música clásica también se expandiera por las redes. Muchos conciertos virtuales de todo el mundo, orquestas que abrieron también señales para poder hacer conciertos online. Y aquí coloqué tu canal, Valeria, para que los chicos conozcan otras obras tuyas, porque hay muchas obras y muy diversos instrumentos para orquesta, para oboe. Hay uno que tiene un cuarteto de guitarras eléctricas. Me imagino que fue un desafío trabajar con esa diversidad también como lo fue con el ensamble de percusión. Así que los invito a que revisen acá. Yo no sé qué, esa obra que escribiste ahí, Mujer porque llora, lloré un poco. Encontré maravilloso, precioso. El sonido que sí. tiene. No sé si nos puedes contar un poquito de eso, curiosidad mía, ya, esa obra. Sí, es que esa es una obra que es muy emotiva, que le da el nombre al primer disco que yo hice, y esa obra es como, es una frase de a ver, ¿cómo te lo explico? Es una obra que es de una frase que dice Jesús a María Magdalena cuando resucita. Y él, cuando María Magdalena está llorando porque no ve el cuerpo de Jesús cuando resucita, y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y esa frase, indistintamente de las creencias que uno pueda tener religiosa, me parece una frase súper potente, sobre todo en una época en donde, digamos, se ha conversado mucho de la paridad de género, o sea, las luchas contra la violencia de género. Entonces, en el fondo era como, mujer, ¿por qué lloras ahora, siglo XXI? Era como hacerse esa pregunta, pero ahora, en la actualidad. Y me pareció como algo muy, muy potente. Creo que las mujeres en distintas áreas hemos pasado por distintos procesos para alcanzar nuestras metas, para lograr nuestros objetivos en la vida.
Y eso ha sido importante porque hoy en día ya se empieza a reconocer ese esfuerzo o esa pertinencia de también hacer como crear espacios colaborativos, ¿ya? Entonces, en el fondo lo puse porque creo que es una pregunta que uno se debiese hacer, o sea, porque uno también puede llorar por alegría, cuando uno ya logra cosas, ¿me entiendes tú? Entonces, como que siento que es una pregunta súper abierta, y en el fondo como hoy, Valeria, ¿por qué lloras? Así como lloras todavía por pena o lloras porque estás contenta, y eso me hizo hacer esta obra más contemplativa, más como de ese, como, y como claro, como venía con esta visión como de que era la pregunta que le hizo Jesús, tiene ciertos guiños a música un poco más orientales, más como de esa índole, parte con una viola sola, con un motivo bien como así, reflexivo, por así decirlo, medio melancólico en realidad, hasta que se suma toda la orquesta. Y esa es esa obra, pues, que ese disco tiene todas esas como cualidades. Qué rico poder escuchar música sabiendo cuál era el sentido del compositor. Una suerte poder escucharte. Y va a ser interesante revisar tu música, que por suerte está acá. Imagínate, si nos tuvieran menos acceso tendríamos, porque pocas salas de concierto hay acá. Si tú estás en Santiago, en Valparaíso, sí, es más fácil quizás. Pero cada región nueva, tenemos la sala del teatro municipal y algunos espacios pequeños en otras comunas. Entonces, se te agradece que estés ahí en las redes, que tengas tu trabajo ahí súper ordenadito. Hay mucho que ver. Sí. ¿Alguna otra consulta han explorado? Yo les había mandado también el dossier de Valeria para que vieran los links. Si no los vieron ahora, lo pueden ver después, porque ya la curiosidad se puede haber abierto. Hay alguien en el chat, a ver. Uno se divierte en hacerlo. No sé en qué momento fue que escribió eso Francisco. Pero hizo un comentario de algo que estuvimos diciendo. Ya. ¿Alguien más tiene opiniones? No sé si Francisco puedes decirnos a qué te referías, Antonia, no sé. Yo tengo una pregunta para la señorita Valeria. ¿En qué momento ella quiere como probar nuevos sonidos, como lo que hablábamos ayer, de que ella empezó a jugar con distintos instrumentos? ¿En qué momento como que nace esa curiosidad por saber cómo crear más sonidos? Oye, qué buena pregunta. Bueno, esto nace porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, había un grupo de intérpretes que tocaba música, digamos, más extraña, como que le gustaba hacer sonidos. Y eso yo lo empecé a asociar con lo que ocurría en las series de televisión. Entonces decía, oye, ese sonido que es como una puerta que se abre, pero no era la puerta, sino que parecía puerta, era sobre todo en las series de misterio, cómo uno puede hacerlo. Y ahí fue como empezar a explorar con los y las intérpretes, que también hay como una técnica que se llama técnicas extendidas, como yo aprendo a tocar guitarra y hago los acordes y de repente empiezo a tocar la guitarra de otra forma, así como la puedo golpear, puedo percutirle sobre las cuerdas y suena distinto. Entonces, el ir buscando esas sonoridades fue permitiendo que uno dijera, esto podría yo colocarlo en un pasaje que sea como más de misterio. O mira, esto brillante lo puedo colocar en un pasaje que sea más como cristalino, que yo quiera hacer como un puntillismo, como estrellitas, así que se vean. Entonces, la gracia de poder empezar a descubrir estos sonidos, primero es tener a los y las intérpretes que estén dispuestos a estar probando estas cosas, y también se ha normado hoy en día y en el siglo XXI lo que se llama las técnicas actuales, que son efectos, que antes, por ejemplo, si tú soplabas la flauta, tenía que sonar el sonido perfecto, así si era sol, sol, si era do, do. Entonces, pero ahora, por ejemplo, se dieron cuenta que se podían incorporar a las obras las otras partes que hacen que ese instrumento suene. Por ejemplo, solo el soplido.
sin que se emita la nota. Entonces, imagínate que tú puedas incorporar eso si tú dices, ya, yo quiero una escena que esté como medio en el desierto, que se escuche así como solo el viento. Entonces tú no necesitas sonidos ahí, po, tú necesitas el aire, el viento. Entonces qué bueno que ahora se incorporaron esas técnicas para recrear un poco esos paisajes sonoros. Entonces tú dices, ya, pongo todas las flautas y solamente tocan el aire. Entonces tú pones solo aire y soplan. Y suena hermoso porque es como soplar una botella. Entonces, ahí nos fuimos dando cuenta y me fui dando cuenta que mientras más exploraba los instrumentos, más podía yo darme cuenta de la diversidad de cosas que ya podía construir con nuevos sonidos. Gracias por la pregunta, Antonia. Fue muy interesante eso. ¿Alguien más? Ya, pues creo que ya está lista la encuesta. Me encantaría ver algún aplauso o una carita, saber qué está pasando por ahí. Pero esperamos haberles dejado una bonita experiencia, profesor. Muchas gracias. A nombre de nuestra escuela, yo les agradezco realmente lo que hicieron. En sí, esta charla ha sido muy productiva. Han sacado a flote varias cosas que nosotros hemos tratado con los chicos en clase. Y justamente me llamó mucho la atención lo que preguntó una de las alumnas sobre los likes en el video, es porque nosotros eso lo hemos conversado cuando hablamos sobre los géneros musicales, sobre la música que son populares, y lo habíamos conversado. Entonces me llamó la atención de que hubiese preguntado eso, y lo encuentro totalmente válido, y le agradezco montones que hubiese aclarado ese tipo de cosas, porque son importantes que los chicos conozcan sobre eso. Yo, a nombre de la escuela, les agradezco montones que nos hayan permitido participar de esta charla a nosotros como colegio, ya que tenemos sello artístico. Se sabe que el colegio de nosotros tiene sello artístico, y agradezco a mis niños, a mis alumnos de séptimo y octavo, porque lo hicieron con mucho interés de participar, se conectaron, lo hicieron con responsabilidad. De repente como que son medios tímidos de conversar un poquito, de hablar, de sacar las palabras. No así cuando están en vivo, en presencial. Te los viera cuando están presencial, no los calla nadie. Pero ojalá estas instancias se puedan repetir en alguna oportunidad, y justamente presencial. O sea, la idea sería que lo hicieran de esa manera, porque ellos participan más cuando tienen una relación directa con las personas, y las ven aquí en directo y pueden sentir y escuchar directamente a las personas. Muchas gracias de parte de la escuela de nosotros. A ustedes, profesor, por habernos recibido, y a los muchachos por el tiempo. Y a Valeria, que estuvo con nosotros, y a Jacqueline desde la productora. Ya, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Valeria. Esperamos. Gracias a ustedes. Que estén bien. Saludos, saludos. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias, que estén muy bien. Sigan disfrutando de la música chilena. Sí, súper importante. Más música chilena. Que tengan buena jornada. Chao, chao, chicos y chicas. Chao, gracias, profesor. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, Isabel. Chao, Valeria. Chao.